Mi primer contacto con la televisión fue como espectador, precisamente en la casa de Bernardo Romero Lozano, el papá de Romero Pereiro. Era una cosa mágica ver, estar uno en la casa del amigo, de gente, y la gente que uno conocía, ahí estaba ya en la pantalla hablando. Porque la primera salida al aire de la televisión colombiana fue un cuento, ya dramatizado y todo. Eso era como una proeza. Salí el primer día con un dramatizado al aire. Se llamaba El niño del pantano. Era un cuento de Bernardo Romero Lozano. El niño era Bernardo Romero Pereiro, la señora de él, que era nuestra amiga también, Carmen de Lugo. Trabajaba gente de la Radio Nacional, Carlos Muñoz creo que estaba, Fabio Camero, no sé, gente que uno había visto por ahí, verla ahí, como en una película, y salió muy bien para la época, desde luego. José de Recasens, un profesor universitario, científico, investigación, hace un programa científico con objetos y cosas, por ejemplo, que era muy entretenido. Cosas de física, fenómenos físicos, era muy entretenido. En general había programas de esos, 3 o 4 programas culturales informativos, que desde ese momento se trataba de que fueran lo más amenos posibles. De golpe se presentaba un grupo de ballet, de repente se hacían conciertos de la Orquesta Sinfónica y teleteatros, que se llamaban. Y la ocupación permanente para un actor era la radio. Especialmente el grupo de la Radio Nacional, que la Radio Nacional y la televisión eran un mismo ente administrativo, se llama la Radio Televisora Nacional. Ese grupo era un grupo brillante, de unas voces excelentes, dirigido por Bernardo Romero, que hacía unos montajes sonoros impresionantes. Hacía adaptaciones de teatro clásico, de teatro griego, y la televisión estaba dentro del mismo concepto cultural, digamos. Presentaron boletines de noticias, era lo que yo hacía, y de repente un invitado importante lo presentaba y algún periodista lo entrevistaba o algo así, y también documentales. Resulta que obviamente el general Rojas Pinilla esto lo había comprado él, era para su imagen, entonces se transmitía todo lo que hacía el general Rojas Pinilla. Entonces a mí me tocaba leer estas pequeñas notas o documentales que se hacía. Me acuerdo que no sé si fue la inauguración o el primer año de la Feria Exposición Internacional. Se hizo un gran evento agropecuario. Se exhibían plantas, cosas, y sobre todo animales de todo el país. Yo iba de locutor y me dieron el orden en el cual iba a desfilar todos los animales, y empezó esto a llenarse de gente. Yo quedé totalmente aislado en medio de la muchedumbre. Solamente vi por allá la seña de, creo que era Henry Ávila, me hizo señas para que empezara a hablar y yo empecé a hablar. Y de pronto me tropecé con el ganado porcino, y yo estaba describiendo los cerdos y la cámara estaba palmeando a todo el Estado Mayor. ¿Culpa de quién? De nadie, porque el aislamiento era total, no había nadie que me dijera nada, que me dijera que allá no. Entonces me pasó eso, hubo que darle al general todo tipo de explicaciones. No había sido culpa de nadie. Yo tuve popularidad con un papel que hice en el Yo y Tú, que era el Chepito. Consuelo Luzardo éramos la pareja. Ese personaje, pues sí, era muy bien acogido, como todo el elenco del Yo y Tú, eran excelentes actores todos. Después, como actor, pues hacía diversos papeles, pero digamos que no me destaqué tampoco mucho en general. Muchos años después vino El Chinche y vino Café, pero eso es ahora nomás. Entonces vino el maestro Sequizano, que era discípulo de un discípulo de Konstantin Stanislavski, que fue el creador del método, de lo que los gringos llaman ahora el método. Es un proceso mediante el cual el actor asume su papel, su personaje, pero es un proceso que tiene mucha disciplina, tiene muchos ejercicios de concentración,
qué sé yo, análisis, de estudio del personaje. Tiene toda una serie de requisitos que hacen que el actor se vaya formando muy sólidamente y que estaba siendo acogida y aceptada en general por todo el mundo. Entonces viene el maestro Sequizano con esto y estos actores empíricos, algunos rebotearon en la espalda y decían que eso no, pero otros sí concurrieron pues allá. Se abrió una suscripción, abrieron inscripciones. Entonces nos presentamos. Logró infundirnos una mística. Para mí fue muy, muy revelador porque yo no tenía ni mucho interés tampoco. Yo me metí a eso porque me sobraba el tiempo y resultó que definió gran parte de mi vida. Sobre todo nos abrió el espectro, el horizonte a muchos. Eso fue de vital importancia, la corta estada del maestro Sequizano. Fernando Gómez, bueno, primero fue él quien trajo la televisión, eso lo sabemos. Rojas Pinilla dijo, vaya, cómprame una televisión y ya, chequera en blanco, en dólares y bien y tal. Y Fernando, que era un tipo muy inteligente, muy recurrente y muy joven además, debía tener 23, 24 años en ese momento. Bueno, eso hizo tal. Y entendió perfectamente la función de la televisión, la función de divulgación cultural, de afirmación de valores, todo. Y él quiso conservar eso dentro de esa televisión comercial, cosa que a la larga fue imposible. Pero sí la tendencia mientras él estuvo era de hacer cierto repertorio de obras, como una serie que hizo David Stivel cuando empezó el Cuento del Domingo, obras de la literatura latinoamericana. Vino el humor, que el humor pues penetra más fácilmente y llega, la gente lo acoge con mayor agrado. Entonces, el Yo y Tú creo que fue... Antes hubo una pequeña cosa que hizo la familia Mallarino, la familia de Víctor Mallarino. Eran todos los hermanos, hacía una comedia que se llamaba Hogar, Dulce Hogar. No duró mucho y después surgió la propuesta y la realización del proyecto de Alicia del Carpio con el Yo y Tú, que duró algo más de casi como 22 años. Entonces ahí empezó como un acercamiento, es decir, a mirarnos en ese espejo, ¿no? Un acercamiento a nuestro propio entorno, a nuestra propia idiosincrasia. Y eso fue muy importante porque era lo que más receptividad tenía dentro del público, la comedia. Después vino el Chinche, que fue un encargo, una propuesta que hizo Fernando Gómez con un personaje que hacía Héctor Ulloa. Entonces era un personaje que tenía mucho éxito. Entonces digo, hombre, es una lástima desperdiciar este personaje, hagamos algo con él. Entonces me propusieron hacer una comedia. Entonces yo ideé lo que se llamó el Chinche, que se ha pasado de lo cualitativo a lo cuantitativo. Este sistema de telenovela es muy rentable seguramente, pero pues ha condenado la televisión a una producción en serie, como quien hace empanadas. Es una cosa que se escribe a toda carrera, se hace a toda carrera porque hay que hacerlo en el menor tiempo posible, porque eso significa mayor ganancia. Y eso es lo que ha pasado. De aquellas series que se hacían un poco más elaboradas, mejor trabajadas, se pasó a la telenovela, a la producción de emisión diaria. Ese es el cambio más notable y más funesto para mí. Ahora, en cuanto a lo tecnológico, sí, el cambio ha sido fabuloso, maravilloso. Yo siempre sostuve que la divergencia entre el cine y la televisión era puramente formal, tecnológica, no conceptual, digamos. Y eso es lo que está pasando un poco, se están uniendo la tecnología que ha dado la televisión con la experiencia de creación artística que tiene
el cine. La televisión ha sido tecnología, el cine ha sido arte. Sí, esas dos cosas se están fusionando. Y tenemos las cámaras livianas, portátiles, con unas posibilidades enormes. En la etapa de postproducción se pueden hacer tantos efectos y tantas cosas que el cine de antes no, era muy difícil y muy costoso. Había un escritor francés que decía que hacer arte era mostrar lo que nunca se ha visto. Entonces yo creo que la televisión es develar nuestra propia realidad, mirarla de otro modo, reinterpretarla, pues es la función del arte, y yo creo que esa debe ser la función de la televisión. Pero pues me ha dejado satisfacciones frente al público y experiencias, ¿no? Experiencias.